Tenía una teoría mi abuelo que decía que el frío conservaba, que daba energía, que te ayudaba a funcionar mejor, que era muy sano. Yo no sé si mi invitado de esta noche, el profesor Arsenio Terrón, me confirma lo de mi abuelo. ¿Qué opinión tienes tú del frío, amigo? El frío es una sensación que hay que vencer, es decir, cuando uno sale al campo tiene que estar preparado para todo, y en León el frío es un ente que nos acompaña a diario y por lo tanto hay que estar preparado para ello. A mí que me sienta bien, yo lo considero una bendición. Sí, además hoy es una noche, yo creo que estaremos en torno a los 8 grados. 8, 7. Bueno, pero es una temperatura para León muy buena, es decir que lo malo del frío es quedarse quieto, pero si uno se mueve, además lo que dices tú, te curte lo que decía tu abuelo, curte la piel, y nosotros ahora ya es lo que necesitamos, que la piel se nos curta un poquito más, que aguante unos años más. Bueno, la noche está bonita, mira, hay una estrella allí muy gorda, mira, se ve, fíjate que lo ve hasta la cámara, ¿eh? La estrella que tenemos allí. Y el carro. El carro está por ahí también. Claro, sí. Claro que no se vea la luna a estas horas, estará todavía señor escondida. Terrón me ha traído aquí porque dice que este es su mundo, es el mundo, bueno, realmente es su mundo. Yo he estado ojeando un poquito tus publicaciones y tus cosas, y este es tu mundo, o sea que vamos a recorrer tu mundo, venga, vamos a dar una vuelta. Estamos en Eras, en un parque que no hemos recorrido en ninguna noche, ya hemos hecho muchos recorridos. ¿Y por qué te gusta tanto estar aquí? Me imagino porque estás en tu ambiente, ¿no? Al final. Bueno, pues al final, musgos, líquines y otras cosas. Date cuenta, dentro de la ciudad esto es lo más natural que nos queda. Es decir, los parques tienen mucha historia viva, pero no deja de ser una recreación hecha por el hombre. Y aquí, aunque también sucede esto, tenemos el río que tenemos a escasos 50 metros de donde estamos nosotros, donde se conserva la vegetación natural, lo que fueron los retazos de lo que León fue en su momento, y entonces poder disfrutar de eso. Yo abro la ventana de mi habitación y en verano escucho las ranas y los grillos. Todavía no es estar en el pueblo, pero hombre, me recuerda un poco a mis años jóvenes, o ahora ya los años ya de mayor, que vuelvo a tener experiencias vitales en el pueblo. Oye, hoy he oído un estudio que comentaba que en una ciudad en Estados Unidos llevan plantando árboles durante no sé cuántos años y han salvado no sé cuántas vidas. 30 años, sí. A ver, cuéntame un poco eso, tú que seguro que estás más al día que yo. Sí. Bueno, tiene una explicación científica muy clara, ¿eh? Es decir, al final ese estudio lo que viene a significar es la importancia que tienen los árboles sobre la salud de los humanos. Entonces lo que preconizan es que todos plantemos árboles, y que los árboles tienen tanta más incidencia sobre nuestra salud cuanto más viejos son. Te recordarás, porque seguro que también tu abuelo te hablaba, ¿no?, de la importancia de que hubiese árboles viejos en nuestros bosques, en nuestras masas forestales. Ahora parece que todo lo viejo termina molestando. Estamos en esa era en la que todo tiene que ser joven, todo tiene que ser bonito, y a veces lo viejo es importante. Pues en los árboles esto sucede, porque un árbol viejo tiene un porte tan grande que es capaz de absorber gran cantidad de CO2, con el problema que eso está suponiendo para el calentamiento global, y a la vez de emitir gran cantidad de oxígeno, amén de que son captadores de mucha cantidad de contaminantes, y en la ciudad es uno de los agentes de estrés más importantes que tenemos. Los contaminantes nos van dañando el sistema pulmonar, pero a la vez nos van oxidando, es decir, nos van envejeciendo prematuramente. Y los árboles, especialmente los árboles viejos y los árboles que viven en condiciones naturales, tienen esa capacidad demostrada. Este estudio, que yo lo escuchaba hoy también en un noticiario, bueno, pues viene a demostrar lo que durante muchos momentos se ha sospechado y ahora lo hemos podido corroborar. Oye, y de los árboles, que es algo grande, fíjate los que hay aquí, ¿eh? Sí, está estupendo. Claro. Hay una visión muy buena de árboles. ¿Qué es lo más pequeño que alguien puede encontrarse aquí en un parque? Esa forma de vida pequeñita que tú has estudiado, que has dado clases sobre ello, pues, y que a lo mejor la gente no sabe apreciarlo. Bueno, pues hay una cosa, mira, estamos paseando ahora por un trozo de acera con cemento, en estas juntas que hay juntas de dilatación que hay entre las diferentes partes de la acera. Ahí salen auténticos bosques de musgos, que tú antes le prestabas atención, ¿no? Decías lo de los musgos. Sí. Los musgos son árboles en miniatura, son plantas que pueden crecer
cuando son adultas hasta un tamaño de 1 o 2 centímetros algunos de esos ejemplares, con todos los integrantes que tiene una planta, es decir, con sus raíces muy modificadas, con un tallo también muy modificado y con unas hojas que son lo que más llama la atención. Si además a eso le tuviésemos la oportunidad de añadir la visión de uno de esos organismos con una pequeña lupa, con un cuentahilos, yo siempre les decía a mis alumnos, hay que llevar siempre un cuentahilos colgado del cuello, porque bueno. Eso te da otra perspectiva, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y te permite ver. Yo cuando tengo la oportunidad, que me relaciono con gente, bueno, no del ámbito universitario, sino fuera de ella, y les enseñas lo que se ve con ese pequeño aumento, 10, 12 aumentos, pues ves otro mundo, se te abre otra perspectiva, y eso lo podemos encontrar, como te digo, por supuesto en el césped o en cualquier tronco del árbol, pero en el propio cemento, en algunas señales de tráfico, se pueden encontrar seres vivos, se pueden encontrar musgos, se pueden encontrar líquenes, se pueden encontrar hongos. Por supuesto va a haber bacterias, va a haber cianobacterias, es decir, va a haber un sinfín de organismos que están ahí, pero que nosotros no los vemos porque no nos fijamos. Porque no nos fijamos. Sí, ellos están. Claro. Vamos. Oye, cuando hablas de un cuentahilos, hablas de esa piecita pequeñita que tiene la medida exacta para poder ver, por ejemplo, el año de la moneda. Exactamente, ese tipo es un producto que ahora está a disposición de cualquiera por un precio de 3, 4 euros, y que, te digo, te permite ver el mundo de otra forma. Recuerdo uno de los primeros libros que a mí me mandaron leer cuando yo llegué a la universidad, que se titulaba Lo pequeño es hermoso, ¿no? Me lo recomendaba el profesor de ecología, y todos, yo y todos mis compañeros, por supuesto, pensamos, este tiene que ser un libro precioso. Si lo manda el profe de ecología, ostras, cuando lo cogí, lo abrí, me empezó a parecer un tostón tremendo, porque es un libro de economía, pero es un economista alemán, Schumacher, que ya en los años 70 preconizaba lo que luego hemos entendido todos, que hay que ir de lo local a lo global. Es decir, tú tienes que entender lo pequeño para tomar decisiones para lo grande. Bueno, pues lo pequeño es hermoso, lo que viene a significar es eso, que tenemos que darle importancia a las cosas por el valor que tienen, no por el tamaño, no por ser más grandes es mejor, no por ser más bonitos es mejor. Es decir, a veces en lo pequeño es donde se encuentra la auténtica belleza. Hay que saber verla, y para verla hay que aprovecharse de la tecnología que tenemos a nuestra disposición, y ahora con una lupa se puede hacer, o con el propio teléfono. Con el propio móvil, ¿verdad? Que tiene unas macros. Los propios móviles tienen esa posibilidad, y muchos ya bajas una aplicación que es una lupa digital que te permite aumentar 10 veces el tamaño de cualquier cosa, y es que la perspectiva cambia. Tu propia piel, tú ves tu propia piel con una lupa de ese estilo, y es que cambia la percepción. Sí, además en la piel hay que fijarse mucho, porque la piel es un poco el reflejo de cómo estamos viviendo. Te da mucha información, claro. Sin duda alguna. Pero te das cuenta cuando alguna vez vas al médico que el médico se fija en cosas que tú no te fijas, y dices, ostras, ¿el qué tiene de especial? Simplemente presta atención a lo que los demás no lo hacemos, y por ello, bueno, pues obtiene información. Pues con la naturaleza ocurre exactamente lo mismo. Cuando hacemos un paseo por aquí a lo largo del río, lo que estamos consiguiendo es interpretar qué es lo que la naturaleza nos está diciendo, y la naturaleza a veces nos informa de lo bien que están las cosas o de lo mal que se están poniendo, y eso es importante. Es un poco la misión o la visión que tenemos la gente que nos dedicamos al estudio de la naturaleza, el ser capaces de buscar esa interpretación de lo que la naturaleza nos está diciendo, porque todo lo vivo siempre te está hablando. Otra cosa es que tú seas capaz de entender su idioma. Sin duda alguna. Claro. Oye, lo que sí veo es que eres muy feliz divulgando, y eso es importantísimo. Bueno, te hace muy feliz el salir al campo, seguro, con grupos de gente, enseñar cosas aparentemente pequeñas e insignificantes, que son muy grandes cuando la gente las descubre. Mira, nunca he entendido el papel del profesor universitario encerrado en su torre de Babel. Es decir, tira por donde quieras, ¿eh? Vamos ¿sabes? por aquí a mover un poco las hojas del suelo, Sí. que me gusta mucho también. Sabes que durante mucho tiempo se achacó al profesor universitario que vivía como en una urna, sin relacionarse prácticamente con nadie, que no prestaba atención a la sociedad, y
A mí eso nunca me pareció interesante, es decir, yo soy de los convencidos de que es necesario estudiar e investigar, pasar muchas horas en el laboratorio, pero que una vez que tú aprendes algo, tienes la obligación de ponerlo a disposición de la sociedad de la que formamos parte. Es decir, yo no entendería o no entiendo que yo, que llevo 38 años ligado al mundo de la universidad, no devolviese a esa sociedad de la que formo parte todo aquello que yo he ido aprendiendo gracias al esfuerzo de los dineros públicos. Yo soy profesor de una universidad pública, me he estudiado siempre en el sistema público de educación y por lo tanto me siento concernido a la hora de hacer llegar a la sociedad, no solo a la universitaria, a toda la sociedad. Yo no sé, hacía un día un cálculo en torno a 400 conferencias en pueblos, en ciudades, a amas de casa, a asociaciones de vecinos, a todo tipo de gente, porque entiendo que es una obligación del profesor universitario transmitir la ciencia, pero también hacerlo de una forma que esa ciencia sea entendible por las personas, lo cual no quiere decir rebajar la calidad, pero sí hacerlo asimilable para aquellas que no tengan un nivel cultural o intelectual muy elevado, porque no han tenido oportunidad de hacerlo. Y en eso yo estoy comprometido. Y estamos de noche, es de noche. Sí. ¿Hay otra vida de noche en los parques, en el campo? ¿Se transforma el campo de noche? Hombre, es una belleza. No te digo tanto aquí en un ambiente tan urbano, pero sí en un ambiente rural. Es decir, nosotros... yo con amigos siempre hacemos una escapada de un fin de semana a Picos de Europa y dedicamos una sesión nocturna a pasear por el bosque, en absoluto silencio, escuchando. Es decir, el oído, que normalmente le damos poca importancia aquí en la ciudad, en campo siempre nos está también... ¿no? Claro, se reactiva, claro. De repente escucha cosas que nunca oyó. Claro, es una posibilidad. Y luego, ¿sabes?, la cantidad de animales que son nocturnos, que salen cuando el sol se va. Hasta esa hora prácticamente están escondidos o están en ambientes muy, muy recónditos que no nos posibilita verlos. Y sin embargo, cuando la luz mengua, ellos salen, se sienten más seguros y te permiten, con cuidado, haciendo encuentros en lugares determinados, verlos y poder disfrutarlos un poco de su biología, porque así te permite también entenderlos, cómo funciona. Es decir, el mundo vegetal sí que no cambia, pero el mundo animal tiene un comportamiento absolutamente diferente, de que haya la luz del sol alumbrando, de que ésta se haya ido. Y yo he estado viendo publicaciones tuyas de índole muy variopinta, pero todas un poco basadas en la microbiología, en otros, bueno, un largo etcétera de cosas. ¿Realmente podríamos decir que estás más interesado en lo pequeño que en lo grande? Bueno, sí, cuando yo termino mi carrera, yo hago biología, ¿no? Dentro de la carrera de biología, pues nos dedicamos al estudio de todo, pues desde estos árboles de 30 metros hasta una microalga de unas pocas micras, ¿no? Entonces yo tengo que tomar la decisión, yo quiero hacer mi tesis doctoral porque quiero seguir ligado al mundo de la investigación en la universidad y tengo que tomar la decisión de a qué me dedico. Y a mí me habían atraído muchísimo en los 2 últimos cursos de la licenciatura el mundo de los líquenes. Los líquenes son unos hongos raros que viven pegados la mayor parte de las veces en las cortezas de los árboles o colgando de las ramas, que están formados por la asociación de un hongo y de una alga, y que la gran mayoría son pequeños, cuando no diminutos. Entonces yo empiezo ahí mi tesis doctoral, la hago ligada a los líquenes de alta montaña, que son todavía más pequeños. Para que te hagas una idea, un líquen en alta montaña puede crecer 0,1 milímetros año. ¿Te das cuenta? Cuando ves Estamos hablando de... Claro, un líquen del tamaño de una moneda de 1 euro puede tener perfectamente mi edad. Es algo importantísimo. Son 45 años. Bueno, son unos poquitos más, pero que tienen una capacidad de crecer tan lento y que una cosa que me explicaba un profesor al que yo seguí mucho y luego tuve una relación personal con él muy interesante, un profesor italiano, Pierluigi Nimis, decía que los líquenes son, por ejemplo, el telegrama más lento que nos manda la Tierra, porque todos los líquenes, como te decía antes, nos están informando de algo. Y yo he dedicado buena parte de mi vida a estudiar ese lenguaje.
intento interpretar qué es lo que nos están diciendo los líquenes, qué es lo que nos están diciendo los pequeños. Y ten en cuenta que en general, como te decía antes, lo pequeño termina por darnos más información que lo grande, que lo muy grande. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta y yo creo que se ha demostrado, imagínate, quizás uno de los mejores ejemplos es lo que ha sucedido ahora durante la pandemia, que de pronto nos tenemos que enfrentar a un enemigo que no vemos. De pronto todo el mundo se confina en sus domicilios, 7.000 millones de habitantes prácticamente confinados por culpa de tener que enfrentarnos a un enemigo que no estamos viendo. ¿Y quién lo puso en evidencia? Pues aquellos que tienen la capacidad de investigar, de ver lo que nosotros no vemos, simplemente porque utilizan tecnologías que le permiten poner en evidencia. Y eso es un poco la labor que yo hago o que yo he hecho durante las últimas décadas de mi vida trabajando en el mundo de la biología. Pues fíjate, yo creo que te voy a hacer la pregunta del millón. Nos están diciendo algo importante los líquenes del cambio climático, sobre el cambio climático, sobre la agresión a la Tierra en general de las personas. Claro, los líquenes junto con otros organismos son muy sensibles a los cambios ambientales. Cuanto más sencillo es estructural y anatómicamente un ser vivo, más se ve afectado por cualquier cambio ambiental. Nosotros tenemos mucha capacidad de resistencia, los vertebrados en general, los mamíferos en particular. Los líquenes son estructuralmente muy sencillos. Te decía antes, no es más que una maraña de hilos de un hongo que envuelven a unas poquitas células de un alga, sin ninguna estructura particular para defenderse de las condiciones ambientales. Entonces, cualquier cambio, y el cambio climático es un agente de estrés importantísimo para todos los seres vivos, les afecta. El problema, como te decía antes, es ser capaces de interpretar la información que nos están dando. ¿Y qué sucede con los líquenes? O con otros organismos, como te digo, no son solo ellos, sino hay muchos que algunos se retiran, buscan otras latitudes o buscan otras altitudes dentro de la misma zona geográfica para buscar aquel ecosistema en el que puedan desarrollarse, porque en el que lo hacían de manera normal ya no les es factible, como consecuencia de ese calentamiento al que se está sometiendo al planeta. Fíjate, yo te recuerdo hace 3 años, creo que fue, en una pequeña conferencia mínima que diste muy cerquita de León, a unos niños. Recuerdo haber recuperado unas frases tuyas que indicaban que teníamos que preocuparnos mucho, y es que en 3 años ha dado un vuelco. Claro, todo. O sea, he visto cómo están desapareciendo bloques de hielo gigantescos, ¿no? Pero en 3, 4 años. O sea, ¿va a ser tan rápido esto? Pero piensa que eso ya se venía diciendo en las últimas décadas y no les hacíamos caso. Ahora es ya tan evidente que ya todo el mundo lo ve. Yo les digo también a mis alumnos, oyes, las cosas que son muy visibles, hasta el tonto de mi pueblo las entiende. Lo que tenemos que conseguir es que aquello que no es tan evidente, pero que sí que es perceptible, seamos capaces de verlo, de medirlo, de cuantificarlo y, si es posible, de promover medidas correctoras. Porque, como tú decías, las cosas están yendo muy deprisa, más deprisa de lo que se sospechaba. Y por lo tanto, lo decía el otro día el director general de la ONU, nos quedan, él decía 7 años, yo no sé de dónde sacaba ese número, me parece demasiado corto, como 7 años para afrontar de verdad, pero de verdad, no con buenas palabras, sino con acciones, la paralización, que ya no la ralentización. Durante mucho tiempo se pensaba en ralentizar y ahora ya no nos basta, hay que parar ese calentamiento global. Oye, yo ponía de sonido, del anuncio de la entrevista de hoy, el agua. Sí, un simple arroyo de agua. Sí, vamos a pasar por el puente, que es muy agradable. Sí, claro. Sí, aquí tenemos la suerte. Yo creo que es el componente natural que más nos puede relajar en un momento dado. El sonido del agua, sin más. Sí. Aquí tenemos la suerte, además, el río Bernesga es un gran desconocido para la mayor parte de la población de León, que lo ven ahí, pasa por la ciudad, no le prestan atención. Aquí podemos, yo aquí he visto nutrias, ves garzas, ves cantidad de patos, de animales de todo tipo que vienen
aquí a disfrutar de este agua, que aquí viene todavía relativamente limpia. Bueno, es una suerte poder disponer de un río. Aparte, yo no sé si la gente sabe que tenemos un caudal ecológico que nos está proporcionando una presa que mantiene el río limpio y con caudal. Claro. Sí, la presa de Casares es la que sirve para suministrar agua durante todo el año. Es verdad que en verano baja un poquito el caudal, pero cuando menos viene el que ahora estamos viendo, que si prestamos atención y callamos un poquito, se escucha. Mira, vamos a enfocar aquí, mira que la imagen es muy bonita además. Claro. No hay cosa más Es que agradable realmente, sí. Es una suerte poder tener todavía un río al que la gente viene a pescar, viene a disfrutar, viene a pasear, la gente solos, con amigos, con perros, es decir, es un lujo tener un río que atraviesa nuestra ciudad, el Torío, que también lo tenemos, pero pasa, digamos, que por un lateral. Ponlo por ahí, no te preocupes. Pero vamos, que es una suerte poder disponer de él. Y también, pero hay que prestarle atención, te digo, es una fuente de vida, es una fuente de riqueza natural. Pero claro, tienes que mirar, no puedes vivir de espaldas a él, porque entonces no sirve. ¿Tú te imaginas que de repente no bajara agua un día? Bueno, lo que sería un auténtico desastre. Es que no nos damos cuenta lo que atempera el clima, tanto en invierno como en verano. Es decir, es un regulador del clima, además de que también es un disipador de muchos contaminantes. Es decir, tiene la capacidad de absorber contaminantes que se disuelven en el agua y por lo tanto se rebajan en su concentración. Solo nos daríamos cuenta si faltase de verdad en las consecuencias que nos empezarían a aparecer. Pero estamos muy acostumbrados a eso, a que el hombre solo le dé importancia a las cosas cuando ya han desaparecido, cuando ya no tiene solución. Lo que tenemos es que tomar medidas preventivas para que eso no pase. No me imagino la ciudad de León sin el río Bernesga, sin el Torío tampoco, pero sin el río Bernesga, que yo creo que es más importante en cuanto al caudal, que nos facilite, bueno, pues el poder disponer de este paseo maravilloso. Yo que lo recorro pues de manera más o menos habitual, de arriba abajo, es que te puedes hacer un paseo, pues desde aquí, desde donde estamos ahora. Se puede ir hasta Puente Castro, desde allí hasta Torío arriba. Puedes hacer un recorrido de bastantes decenas de kilómetros sin tocar asfalto, solo en tierra y escuchando siempre el sonido del agua a nuestro alrededor. Qué maravilla. ¿Por dónde quieres ir? ¿Vamos por aquí, cruzados por la otra, por ejemplo? Sí. Oye, la docencia, ¿cómo está viendo el problema este que estábamos hablando ahora mismo? Bueno, desde el mundo... tengo que decir que desde el mundo docente en el que yo me integro, que es el mundo de las ciencias de lo vivo, bueno, pues con preocupación. Ya prácticamente no hay nadie que no se dedique de una u otra manera al estudio de los estreses generados por las condiciones ambientales cambiantes que estamos teniendo en este momento, cada uno desde su perspectiva. Los botánicos desde el punto de vista del análisis, botánicos y zoólogos desde el punto de vista del análisis de la biodiversidad, pero luego están microbiólogos, genetistas, bioquímicos, todos están de una manera u otra incidiendo en el análisis de qué es lo que está sucediendo en la naturaleza. Tengo que decir, no tanto porque nos importe qué es lo que les pasa a la mayor parte de los seres vivos, sino porque nos importa qué es lo que nos puede pasar a nosotros. Es decir, somos egoístas, cierto, pero bueno, si somos capaces de modificar las condiciones ambientales como para que nosotros no nos veamos excesivamente afectados, ayudaremos seguramente. Claro, al final es lo de las especies paraguas, ¿sabes? Siempre la gente te pregunta, ¿pero por qué hay que proteger al oso? ¿Se puede vivir sin osos? Claro que se puede vivir sin osos, pero si tú previenes la desaparición de una especie como el oso, lo único que estás haciendo es conservar otras cientos de especies que ocupan el mismo hábitat que él. No es que él sea importante per se, que lo es, sino lo es por el hecho de que al protegerlo a él, proteges a otras muchas. Cuando proteges al hombre o cuando buscas que las condiciones ambientales no nos afecten, o al menos el efecto que nos provoque no sea muy severo, lo que estamos consiguiendo es también que al final no afecte a los sauces, a los chopos, a las zarzas,
al césped, es decir, que todo es un conjunto. Tenemos que darnos cuenta también que nosotros no estamos solos. Alguien el otro día decía que qué mal lo va a pasar el planeta con lo que le estamos haciendo. La gente tiene que tener en cuenta, el planeta va a vivir perfectamente, va a sobrevivir. El problema es para nosotros o para otras miles de especies, pero el planeta ha pasado por épocas como esta o por épocas catastróficas y aquí sigue. El problema es nuestra especie u otras especies que podamos ser sensibles y que no aguantemos o no pervivamos en estas condiciones ambientales estresantes que estamos generando y que en las próximas décadas, si no paramos, se van a acentuar. Yo he visto en el centro de León, en Ordoño concretamente, un camión descargando carbón para una calefacción. Claro, yo te voy a preguntar por ese efecto doble que podemos vivir en la provincia de León, una provincia que ha vivido el carbón durante muchos años. El carbón se quiere erradicar de las calefacciones y del uso en general. Tú además procedes de una zona que ha trabajado siempre con el carbón, eres un berciano entregado en esos mundos y además, que luego hablaremos de ello, te dedicas ahora o estás en un mundo que tiene que ver con el carbón. ¿Cuál es la posición que tenemos que...? Porque al final el carbón no deja de ser algo natural. Sí. Que los humanos hemos cogido y quemamos para producir energía. Mira, es un círculo. El carbón es una fuente de energía muy potente que ha servido para calentarnos y para generar sobre todo la energía eléctrica que estamos consumiendo y que ahora estamos disfrutando durante al menos los últimos 150 años. ¿Por qué se ha penalizado el uso del carbón ahora como agente energético? Bueno, pues por una decisión consensuada a nivel mundial. Cierto es que hay países que siguen usándolo de manera habitual, entre ellos China, en el continente europeo, de una manera no residual, al menos Polonia, pero los países, digamos, avanzados, los países del primer mundo, tomaron la decisión de eliminar el carbón como fuente de energía directa, en el sentido de que al combustionarlo desprende cantidades inmensas de CO2, y si entendemos que el CO2 es el causante de ese calentamiento o uno de los agentes principales de ese calentamiento global del que hablábamos antes, no queda otra decisión que eliminarlo de esa producción energética. Tenemos la mala suerte de que en nuestra provincia, es verdad, hemos estado tan ligados a ellos durante más de 120 años que incluso sigue habiendo ese ligazón, ese cariño al uso de este elemento. Pero hoy en día ya no nos lo podemos permitir, estaríamos emitiendo cantidades tan grandes que el daño sería todavía más severo y mucho más rápido. No hay vuelta atrás, el carbón tiene que ser sustituido por otras fuentes de energía renovables, sin perder de vista que el carbón sigue teniendo muchísimo valor, pero más allá de quemar. Lo peor que puedes hacer con cualquier cosa es quemarlo. Cuando lo quemas ha desaparecido. Pero el carbón tiene muchísimas propiedades físicas, metalúrgicas, se asocia a otros minerales que tienen ahora mucho precio de mercado o un buen precio de mercado y que va mucho más allá de quemarlo. El problema también es que estamos en un país en el que las explotaciones de carbón en los últimos 30-40 años solo eran rentables con subvenciones públicas y eso no tiene sentido. Es decir, si un elemento es rentable, hágase por sí mismo el sector empresarial que emprenda ese camino y explote ese mineral si hubiera lugar, pero no están, el sector empresarial español al menos no está preparado para ello, o no afronta ese objetivo. Yo tengo esa visión romántica de las cocinas de carbón. Tengo el recuerdo de pequeño de meterme en la cama con un ladrillo caliente. Tengo ese olor, cómo olía la calle cuando en pleno diciembre con aquellos chupiteles gigantes de hielo, ¿verdad? Olía todo como a carbón, ver la máquina de carbón asando castañas, no sé, es un poco muy de libro de Dickens. Son recuerdos bucólicos que tenemos, pues la gente que ya tenemos una edad más o menos avanzada,
porque lo hemos vivido, y es verdad que creaba esa ligazón. Yo recuerdo estar en la cocina con los pies metidos en el horno de carbón precisamente, el agua caliente en la solo chapa, se calentaba claro, en la cocina, las castañas encima de la chapa. Y lo que dices tú, había calor allí. Cuando ibas a la habitación tenías que llevar la bolsa de agua o un ladrillo que te metía tu madre o tu abuela en las sábanas, que siempre estaban húmedas porque no había otro sistema para calentarse. Pero no tenemos que olvidar una cosa es la añoranza de lo que hemos sido, y otra cosa es persistir en el uso de algo que ya no tiene sentido. Es decir, hoy en día hay métodos muchísimo más eficientes a la hora de producir la energía calorífica o la energía eléctrica que necesitamos, mucho mejor, insisto, que lo que hacía el carbón o lo que podría hacer el carbón en estos momentos, aunque los sistemas de combustión ahora son muchísimo más eficaces que lo que eran hace 50 o 60 años. Yo guardo ese recuerdo que tú decías, tanto del calor como del olor, como de la visión de las ascuas del carbón cuando estaba combustionando, pero también ser claros a la hora de decir, oye, tenemos que optar por otras tecnologías, por otras formas de producir la energía que necesitamos. Lo primero, porque es un bien combustible en el que no somos ricos tampoco, es decir, España tiene carbón, pero no tiene cantidades muy grandes, y por lo tanto debemos explotar aquellas en las que sí que somos realmente una fuerza potente, como son horas de luz y horas de viento. España es un país realmente rico en esas dos fuentes de energía. Y seguro que tú sabes algo más que yo no sé del CO2 y de estas cosas que se está hablando tanto. Y a lo mejor te tengo que llevar a otro terreno dentro de un ratito, pero cuéntame algo de eso, porque como especialista y estudioso de todo lo que produce la naturaleza, ¿qué se nos avecina con el CO2? Mira, el CO2 es una cosa rara, porque cuando a la gente se lo dices, y la gente que ha estudiado, que ha ido al colegio, dice, pero si el CO2 lo hay en la naturaleza, las plantas absorben CO2, emiten oxígeno, pero también cada vez que se componen emiten ese mismo CO2. ¿Por qué de pronto el CO2 es un problema? El CO2 es, como te decía, un gas que de forma natural forma parte de nuestra atmósfera, sin mayores problemas. El problema deriva de la concentración. Cuando la actividad humana ha provocado un aumento fortísimo de este gas en esa atmósfera, es cuando se convierte en un problema. Actúa como una especie de espejo que impide que la luz del sol que llega a la superficie terrestre y se refleja, quede aquí, y eso es lo que provoca ese efecto invernadero. Ten en cuenta que en los últimos 150, 160 años que hay registro, hemos pasado en la atmósfera de una cantidad de 200 partes por millón a 440 que tenemos en estos momentos. Ten en cuenta que son mediciones que se hacen en una isla pequeña de Hawái. Es decir, que no es en una gran ciudad, no, es en un lugar remoto del planeta, se ha elegido como testigo, y hay registros, como te digo, de los últimos prácticamente 200 años, donde se ve que la cantidad ha ido aumentando. En la época industrial y posindustrial ha crecido de manera exponencial, y por eso se toma la decisión en el año 2010 de dejar de usar combustibles fósiles que sean causantes de la emisión de cantidades ingentes de CO2. El carbón era uno de ellos. El CO2, el carbono, forma parte del carbón, lógicamente, al combustionar reacciona con el oxígeno, se forma ese CO2 se disipa en la atmósfera, crea esa cubierta sobre toda la superficie terrestre e impide que los rayos o la fuerza calorífica que nos llega a la superficie terrestre y que se refleja, se escape y quede aquí apresada, provocando ese calentamiento global, que es el causante que se derritan los casquetes polares, los grandes icebergs o similares que estamos viendo en esas imágenes, a veces un poquito catastrofistas, que nos pone la televisión en nuestras casas. Bueno, yo he conseguido hoy que nos des una clase magistral de todo esto,
Y, y de paso estamos dando un paseo maravilloso. Fijaros Sí. qué bonito está el otoño y qué vuelta nos estamos dando. Ahora he perdido un poco la noción, no sé dónde estoy. Estamos muy cerquita del claro, centro comercial. Es que yo nunca había pasado por ahí debajo. El por ahí puente debajo, Martín Granizo. nunca había pasado por este Pues es tramo curioso, de aquí. el puente Martín Granizo sería interesante, si volvemos a pasar te lo enseñaría, porque tiene estalactitas y estalagmitas. ¿Debajo? Están, bueno. Es decir, es muy raro que las estalactitas y estalagmitas, acuérdate, es la deposición de agua en carbonato cálcico que sucede, por ejemplo, en las cuevas de Valporquero. La caliza, pues como ese puente está hecho también con cemento, son muy pequeñitas, pero se puede ver arriba en el techo cómo se están produciendo las estalactitas y cómo abajo en el suelo. Vemos y las enseñamos luego a la vuelta. Son muy pequeñitas, pero son perfectamente visibles. Y te digo, estamos ahora ya muy cerquita del centro comercial de Espacio León. Fíjate qué vuelta nos hemos dado en un momento, ¿eh? Sí, que sí, venimos de Eras. Y ahora aquí en nada, en 100 metros ya abandonamos prácticamente el asfalto y ya podemos entrar en una pista de tierra que si la continuásemos nos llevaría ya a todos los pueblos del Bernesga, es decir, llegaríamos a Carvajal, a Lorenzana, a Cuadros, a La Seca, a Cascantes. Es decir, se podría hacer ahora aquí un recorrido perfecto, escuchando siempre el murmullo de ese agua que nos acompaña poco a poco y que cada vez hay más gente. Yo recuerdo cuando el confinamiento, recordaréis que nos permitían salir de 8 a 10 de la mañana. De pronto yo tenía la costumbre de salir a correr a primera hora de la mañana y no veías a nadie. Y de pronto en el confinamiento venías por estos caminos y encontrabas a gente. Pues lo curioso es que mucha de la gente que cogió la costumbre durante el confinamiento o cuando nos dejaban salir de hacer estos recorridos, ahora lo siguen haciendo. Y es un lugar habitual, ves a gran cantidad un número muy importante de gente que utiliza estos paseos, bueno, pues para esparcirse, para estar en contacto con la naturaleza, para venir con sus animales de compañía, para acompañar a los niños, a gente mayor. Es un lugar de verdad, a mi entender, privilegiado. Es decir, a mí es mucho más fácil encontrarme aquí, corriendo, caminando por estos caminos que por la Plaza Mayor o por la Plaza de San Marcelo o por Ordoño, porque creo que a mí y a todos nos ofrece mucho más este espacio que el centro de la ciudad, sin renunciar a la ciudad. Sí, yo soy consciente de que vivo en una ciudad, en un ambiente urbano, pero me gusta mantener el contacto con la naturaleza porque todavía lo podemos hacer. Tú estás en la Gran Vía de Madrid y seguro que puedes disfrutar de comprar en las grandes superficies y demás que habrá allí, pero del contacto con la naturaleza lo tienes aquí en León. Lo tienes aquí. Oye, te estoy escuchando, es apasionante escucharte, aunque tú a lo mejor no te des cuenta de ello. ¿Se te ha acercado, cuánta gente se te ha acercado? ¿Tú hayas dado clase? Que te haya dado las gracias. Mira, hoy antes de estar contigo he quedado con unos amigos para tomar una cerveza que tuve después de venir de Ponferrada y se acercó un exalumno. Pues claro, yo tengo 63 años y yo le calculo que tendrá ya 52, 53 y me dio un abrazo que me ha reconfortado. ¿Tú te das cuenta lo que es eso? Una persona a la que le has dado clase pues hace seguramente 35 años. ¿Qué te dijo? Dime qué te dijo, cuéntamelo. Qué alegría me da volver a verte tan bien. Digo, oye, gracias por... Es verdad, la ventaja que tengo yo es que ya cuando era muy joven tenía muchas canas, con lo cual ahora como las sigo teniendo, pues digamos que el cambio no ha sido tan drástico. Claro. No, dice, se te ve muy bien y te recuerdo, te dice, y más ahora en otoño, claro, con el mundo de los hongos, la gente, pues y sobre todo si han hecho biológicas, pues sí que les gusta ese mundo, los recuerda, dice, es que cada vez que veo una seta me acuerdo de ti. La verdad es que, bueno, pues ese gusto, yo siempre he tenido muy buena relación con el alumnado. Yo creo que no está tampoco reñido con la seriedad, la formalidad y la exigencia. Soy también de los convencidos de que hay que transmitir bien los conocimientos, pero luego hay que ser exigente también a la hora de pedir que ellos hagan el esfuerzo de ese entendimiento. Y bueno, cuando ves que vuelve un alumno y te recuerda con cariño, porque
él podía perfectamente haber pasado y no haberme ni saludado. Cuando lo hace, y lo hace con cariño, me presentó a su compañera, y bueno, pues decir, oyes, presumiendo, decir, oyes, pues mira, este fue profesor mío hace 30 y no sé cuántos años, y me alegro volver a verlo. Pues eso de verdad es una cosa que te llena de satisfacción. A mí al menos me lo hace, ¿eh? Es decir, hemos de decir que esta pregunta no estaba preparada, ¿eh? Yo no sabía nada. No, pero ha sido cosa curiosa. Yo creo que acertaba haciendo la pregunta. Estaba plenamente convencido de que seguro que te ocurre de vez en cuando. Sí. Vamos a... No sé ni qué hora es. Pierdo un poco la noción del tiempo cuando voy aquí 12 menos la cámara. 20. 12 Pues menos si 20. quieres, vamos por ahí, me enseñas eso. Sí. Y te voy a preguntar sobre hongos y setas. ¿Es lo mismo, hongos y setas? No. Claro. No y sí, mira. Acláranos eso. Mira, Acláranos eso. una comparación que también siempre la gente entiende. Mira, las setas son hongos, pero ni mucho menos todos los hongos son setas. A ver, ahora explícamelo. Exactamente, mira, hazte una idea. En el mundo, conocidos que podamos ponerles nombre, hay aproximadamente 100.000 hongos. 100.000 especies diferentes de hongos. 100.000. 100.000. No son muchas, pero son 100.000. Bueno, son muchas. Vale. Son Bueno, muchas. pues ten en cuenta, de esos 100.000 hongos, no llegan a 20.000, es decir, un 20%, los que forman setas. La seta es la estructura reproductora sexual de algunos hongos, pero ni mucho menos todos los hongos forman esas setas, porque no lo necesitan, porque han optado por otras estrategias reproductoras. ¿Por qué? Porque han buscado la eficiencia en la energía. Reproducirse sexualmente para cualquier ser vivo es muy costoso energéticamente. Y los hongos, como son seres vivos muy primitivos, bueno, pues han optado por ello, pero solo de manera muy puntual. Insisto, no llega ni siquiera al 20% de los hongos del planeta Tierra que se reproducen sexualmente. Tienen otros mecanismos que les hacen muy eficientes y no necesitan formarlos. La seta, ten en cuenta que es una estructura muy efímera, que dura unas poquitas horas o unos poquitos días, y durante ese periodo de tiempo lo que hace el hongo es aprovechar para dispersar sus células reproductoras. Otro ejemplo que también la gente entenderá muy bien. Seta es al hongo lo que la manzana es al manzano. Una manzana con respecto al manzano no es casi nada. Una seta con respecto al hongo no es casi nada. Lo importante es el manzano, no la manzana. Porque este año ha habido muchas, pero puede no haber habido ninguna, pero el manzano está el año que viene y volverá a dar manzanas, y al año siguiente y volverá a dar manzanas. El hongo pasa lo mismo. El hongo está viviendo siempre en el suelo y este año dará setas o no, depende de la cantidad de energía que tenga. Está muy cargado energéticamente, se reproduce. No tiene la energía suficiente, espera al año que viene, a ver si hay buenas condiciones, si ha comido bien, si ha comido de manera eficiente, si tiene energía, y entonces se reproducirá sexualmente y saldrán las setas. ¿Y si no hubiera setas tenemos que preocuparnos? Bueno, pues de nuevo es otro indicador de cómo está la calidad de los hongos que viven en el sustrato. Es decir, ten en cuenta, si no hubiese setas, algunas especies lo pasarían mal, pero la mayor parte de los hongos serían capaces de seguir viviendo, porque es una parte efímera, recuerda. Aquellos que han optado por la reproducción sexual y por lo tanto la formación de setas sí que les es muy importante. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser capaces de traducir qué especies de hongos forman setas, en qué cantidad lo hacen, dónde lo hacen y cuándo lo hacen, porque eso nos está dando de nuevo información, lo que hablábamos antes, del cambio climático. Te pongo un ejemplo, mira. En el año 2002, te hablo así muy de memoria, quizás fuese el 2001 o 2004, pero bueno, en torno a principios de los años 2000 salió una noticia en una revista científica de una seta que era típica del continente africano y que un micólogo la había encontrado en Algeciras, en el año 2000, vamos a poner el año 2002, ¿eh? Bueno, hoy, año 2022, esa seta es corriente en Vigo. Es decir, en 20 años ese hongo ha recorrido toda la península. Es decir, ¿qué nos está indicando?
que quizás en Vigo, en el año 2022, hay las mismas condiciones ambientales que había en el norte de Marruecos a finales de los años Caray, 90. pues, Es decir, pues el cambio es serio, ¿eh? claro, es que 20 sí, años, que un ser vivo recorra casi 1000 kilómetros en 20 años, es que es muy importante el salto que ha dado. Y ten en cuenta que, te hablo en Vigo, pero esa seta ya ha sido encontrada en Burdeos. Es decir, que estás añadiendo otros 300 kilómetros más al norte. Es decir, está avanzando a una velocidad muy grande. Eso lo que indica es esa climatización, esa mejora en las condiciones del tiempo a medida que nos vamos hacia... Que no es cosa buena para nosotros, ¿no? Bueno, claro. Para algunos aspectos sí, dices, bueno, pues pero... León va a pasar a tener un clima más atemperado, ya, pero vamos a tener muchísimos problemas derivados de este tempero que se está produciendo como consecuencia de ese claro. Hoy hablaba yo con alguien sobre Santander. Sí. Y lo mismo, dices que no ha llegado el invierno, estamos un poco hasta asustados ya. Claro, porque, con lo importante que es que llegue el invierno. Es que si no llega el invierno, si no hay esa sucesión climática, luego no podemos pretender que los campos cerealistas crezcan y produzcan los alimentos que necesitamos allá por la primavera. Claro. Es decir, en las latitudes en las que vivimos, España estamos en la zona templada, necesitamos esa sucesión de etapas, primavera, verano, otoño e invierno, y si eso no sucede podemos tener problemas, y eso está sucediendo con el cambio. Estamos hablando del cambio climático, hablando de hongos y setas. ¿Dónde están esas estalactitas? Voy a poner un poco de luz. Bueno, acércate un poquito más y ya se ven desde aquí, desde lejos. Mira, las que están en el suelo, igual las del techo las vemos peor. Explica, enséñamelas. Pero aquí tienes la oportunidad de verlas, mira. Esto... es verdad. Esto se está produciendo. Es una formación gota a gota, está cayendo. Podría ser una formación de acuerdo al porquero. Claro, sí, es que son gotitas que están. Ahí tienes, aquí tienes otra, ¿no? Ahí tienes otra. Y están cayendo de esos, esos puntos oxidados. La estoy viendo ahí. Claro. Sí, mira. Sí, mira, ahí ves la estalactita colgando. Y la gota, del techo, gota está ahí esperando para caer. Y aquí tienes más, mira, aquí tienes algunas más, otras dos. ¿Vale? Todos los días del año están cayendo gota a gota. ¿Se cuela? La gota malaya. Claro, aquí igual hay que esperar 200 años para que esto sea... Pero bueno, igual tú y yo no estaremos, pero... Bueno, yo espero estar, no hay que tener tengo que hacer más entrevistas. Lo bueno de la naturaleza es que va todo lentamente, a su ritmo. Siempre y cuando el hombre no intervenga. Si el hombre interviene, si la humanidad intervenimos, lo que hacemos es acelerar los procesos, que es el problema del que venimos hablando de manera repetida. Por ejemplo. Claro. Que están generando una producción de gases totalmente contaminantes a lo bestia. Bueno, pues porque el hombre interviene. Claro, exactamente. El hombre lo que es un acelerador de procesos. Eso puede ser positivo en algunos casos, pero en otros es negativo. Lo bueno que tenemos es que los humanos somos capaces de modular nuestro comportamiento. Hay otros animales, hay otros seres vivos que no son capaces, funcionan por instinto. Nosotros en principio funcionamos por conocimiento. Cuando tú tomas decisiones basadas en el conocimiento, puedes tomar una dirección u otra. El caso es que esa decisión la tomemos de acuerdo a ese conocimiento y no a intuiciones, ¿eh? Claro. Es decir, también la diferencia entre saber y no saber es que tú condicionas el comportamiento de las cosas que te afectan a ti o a la naturaleza en base a saber. Si lo haces simplemente en base al azar, a la suerte o no suerte, eso es la lotería, eso es jugar el próximo día 22 de diciembre y esperar a hacerte rico porque te gastaste 10 euros comprando no sé qué número. Porque, el número de Radio León. Porque te decían, sí, muy bueno, pero el otro día escuchaba a Francino decir a nivel nacional, nunca en la historia de la radio ha tocado un premio gordo, en ninguna cadena, decía él, en ningún dial, es decir, habrán tocado premios menores, no sé si en el de Radio León, yo lo he jugado muchos años, poquito. Y bueno, pues a veces nos daba para tomar una cerveza, pero poco más, pero es la ilusión, pero te digo, es decir, tú compras o confías en la lotería, no porque sepas el número que va a tocar, sino porque esperas que te toque, eso. Cuando tú funcionas con o manejas seres vivos, no puedes hacer eso. Tú tienes que saber, o al menos tener
un porcentaje de acierto muy grande para saber qué es lo que va a suceder si tomas una decisión, porque si no es azar, y el azar es totalmente contrario a la ciencia y por lo tanto al avance. Oye, hay un día en tu vida en que de repente llaman a tu puerta y te dicen que tienes que, bueno, salir, no literalmente, pero sí un poco escapar de este mundo, de las hojas, del paseo del río y tal, y hacerte cargo de un proyecto nacional muy importante, que es la CIODEN. Y fíjate, yo creo que el 80% de los leoneses desconocen todavía qué es la CIODEN. Sí. Y yo creo que es un buen momento para que me lo cuentes, se lo cuentes a ellos de paso. Es posible que haya sido muy magnánimo, es decir, que sea incluso mayor el porcentaje de gente que no sepa lo que es la CIODEN. La CIODEN no es más que un ente que se crea en el año 2006 de mano del presidente del gobierno en aquel momento, que toma una decisión importante para León, y yo creo que importante para el país, que es sacar entes nacionales de Madrid. Hasta aquel momento se entendía que todo tenía que estar en Madrid, y aquel presidente decide sacar tres estructuras nacionales fuera. Una de ellas es el INCIBE, en aquel momento se llamaba INTECO, Instituto de Todavía se me escapa de la INTECO a mí de vez en cuando. ¿Eh? Todavía se me escapa INTECO. Claro, sí, pero bueno, INCIBE. Pero bueno, imagínate lo importante que es ahora el INCIBE. Saca la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, el INTECO o INCIBE lo coloca aquí en León Ciudad, el CIUDEN se coloca en un pequeño pueblecito del Bierzo, en Cubillos del Sil, al lado de Ponferrada, y también una tercera estructura sale fuera, que es la UME, Unidad Militar de Emergencias. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de gente que no sabe que la UME es una estructura nacional creada por o propuesta por aquel presidente del gobierno que se sitúa en León? Ahora la gente no sabría qué hacer si hubiese una riada y la UME no estuviese, si hubiese un volcán y la UME no estuviese. Bueno, pues esos tres entes fueron creados por José Luis Rodríguez, propuestos por José Luis Rodríguez Zapatero, y CIUDEN se situó en Ponferrada, con un objetivo muy claro. En aquel momento nace con un objetivo básico, que es validar tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2, porque todavía se pensaba, no se había tomado la decisión de abandonar el uso del carbón, y con ese objetivo se crea esa estructura, se la dota de medios, de tecnología y de recursos para dar contenido a ese objetivo. Ese objetivo se cumplió en el año 2017, la tecnología fue puesta a punto, en CIUDEN se validó esa tecnología, y es un proyecto en el que se participan 17 países de la Unión Europea, y todo ello se hace, insisto, en ese pueblecito del Bierzo, en Cubillos del Sil. ¿Qué sucede en esos momentos? Que ya se ha tomado la decisión de abandonar el uso del carbón, y por lo tanto, aunque la tecnología está validada, se mantiene en stand-by a la espera de reconvertir esas instalaciones con otra funcionalidad. Y es cuando yo llego, a finales de 2018 me proponen asumir este reto. La verdad es que es salir de tu zona de confort, es ir a una zona de tecnología desconocida, pero que yo asumo. Yo recuerdo que tengo una conversación en casa con mi familia, diciéndoles: oye, mira, me hacen esta propuesta, ¿qué os parece? Que yo... Bueno, sobre todo mis hijos, también toda mi familia, ¿no? Me dice: oye, valóralo bien, tranquilo, no tomes la decisión rápida. Y yo entiendo que tengo la obligación, que te decía antes también, de devolver a la sociedad parte de lo que yo soy. Yo soy hijo de minero, soy nieto de mineros, soy sobrino de mineros, primo de mineros, y me veo en la obligación de aceptar ese reto de buscar un futuro diferente para esas zonas mineras, para esas zonas afectadas por lo que ahora llamamos transición justa, que es la transición ecológica, la transición entre un mundo energético ligado al carbón a un mundo energético ligado a las fuentes renovables, que es a lo que se está dedicando ahora CIUDEN, básicamente, en validar esas nuevas tecnologías de generación de energía a partir de fuentes renovables. Te lo decía antes cuando caminábamos río arriba, que España es un país muy rico en estas fuentes. Por lo tanto, si somos capaces de manipularlas y sobre todo, si somos capaces de almacenar la energía
que producimos en exceso durante algunas horas del día y utilizarla para aquellos momentos en que somos deficitarios, España pasaría a ser autosuficiente, no dependería de la generación de energía de países externos, con lo que eso nos afecta a nuestra economía. Solo hay que pensar lo que nos está sucediendo en estos momentos con la guerra de Rusia sobre Ucrania, los precios disparados y disparatados que tiene la energía. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún recurso endógeno que podamos utilizar para generar la energía que nosotros necesitamos. Si España es capaz de dar ese salto tecnológico de producción de energía con fuentes renovables, almacenarla cuando nos sobra para usarla cuando nos falta, seremos autosuficientes, y ese será un reto al que nosotros nos enfrentamos con ganas, con ilusión, y que estamos dando los pasos primeros, pero firmes, para hacerlo real, hacerlo... Pero no es un reto a muy largo plazo, ¿no? No, ese es un reto que... La primera obligación es dar resultados en el año 2030. Nos faltan 7 años y poco más de un mes. 7 años y un mes tenemos que ser capaces ya de que nuestras fuentes energéticas como país se fundamenten en las energías renovables. Ten en cuenta que ya en estos momentos estamos en el nivel del 27, 28, 29%, es decir, no partimos de cero, pero en poco más de 7 años tenemos que pasar de ese, vamos a poner 30 al 50, pero es que en el año 2050, que es pasado mañana, tenemos que asumir el compromiso de llegar al 100%, de que nuestras fuentes de generación de energía sean a partir de fuentes renovables. Y ese es un reto que nos hemos planteado como país. España ha asumido un poco la bandera para llegar a conseguirlo, pero de nuestra mano van otros países, como va Francia, Alemania, Bélgica, los países nórdicos, porque se entiende que no nos queda otro remedio. Europa es un continente que, por mucho que nos creamos el centro del mundo, no lo somos. Somos un continente muy deficitario en fuentes energéticas, sobre todo las de tipo fósil, y que tenemos que usar los recursos que tenemos, que son, insisto, agua, sol y viento. Y a nadie se le escapa que, sobre todo de sol, los países del sur de Europa somos los reservorios de esa fuente energética. Las horas de luz que tenemos en una ciudad como León, de sol, son en torno a 7.200 horas, mientras en Berlín tienen 5.000. Es decir, la capacidad de producir energía solar fotovoltaica es muchísimo más grande en León de lo que es en Alemania. Aprovechémonos de esa capacidad para, una vez que coincide que tenemos el recurso, tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Y en esa validación tecnológica es en lo que Ciuden se está moviendo en estos momentos. Lo interesante sería que aquella gente de León que no lo conozca, bueno, pues se acercase al Bierzo, se acercase a Ponferrada, se acercase a Cubillos del Sil y pudiese conocer que son... ¿Y qué van a encontrar allí, aparte del proyecto? Una instalación, a mí yo la he visto, me parece fascinante. Una instalación educativa... Sí, tenemos cuatro grandes patas que conforman Ciuden. Por una parte está la parte cultural y museística. Nosotros tenemos un museo, la Fábrica de Luz, que no es otra cosa que la primera central térmica que tuvo la minera siderúrgica de Ponferrada, que se puso en funcionamiento en el año 1921, es decir, el año pasado hicimos el centenario, y que nosotros la hemos transformado en un auténtico museo, con un premio europeo en el que está prohibido no tocar. Eso es de esos museos en el que es obligado. Eso es bueno. Está obligado, cada uno de los visitantes está obligado a tocar, a conocer, y ahí se explica todo el proceso de transformación, desde que llegaba el carbón desde las minas de Villablino a través del Ponfeblino, y que luego se transformaba en kilovatios que salían por la red eléctrica para volver esa energía a la industria berciana, ¿no? Esa es una pata. Luego tenemos otra pata importante, una
docente y viverística. Nosotros tenemos unas instalaciones en Pobladura de las Regueras, un pequeño pueblecito del municipio de Igüeña, donde se dan cursos formativos ligados al mundo forestal principalmente y el de la restauración ambiental para recuperar escombreras, y tenemos un vivero que produce planta autóctona que nosotros suministramos a cualquier entidad pública que la necesite. Es decir, nosotros producimos planta que no podemos vender porque se produce con dinero público, pero que sí que podemos suministrar, insisto, a una asociación cultural, a un colegio, a una junta vecinal, a un municipio, a quien quiera que se acerque, nos lo solicita y le damos planta con una característica, es planta siempre autóctona, producida por nosotros. Nuestros alumnos recogen las semillas, producen la planta, cuidan la planta y cuando tiene la entidad suficiente se planta. La segunda. La tercera es lo que nosotros llamamos transición justa, que es el grupo de trabajo que se encarga de relacionarse en las provincias de León, de Palencia y de Burgos, León, Palencia y Burgos en la parte energética, con el sector empresarial y el sector social para buscar aquellos proyectos que llamamos tractores que puedan generar una dinamización del tejido empresarial y por lo tanto del tejido productivo de esos territorios, para encontrar el encaje con las propuestas de dinero que desde Europa nos envían, nos dan a España como país para reactivar ese sector industrial que estaba ligado a la minería. Y la última de las eslabones, ese cuarto eslabón que te decía, es lo que llamamos I+D+I, es decir, el desarrollo tecnológico, que es el que está ligado precisamente a esa validación de fuentes energéticas renovables. Y fíjate, nos quedan 2 minutos, ya hemos echado la hora, hemos echado la hora, y yo te quiero hacer la última pregunta. Quiero que sea una, no sé, bueno, es mi idea, a ver si la compartimos, que sea una apuesta por el futuro, y el futuro tiene que venir de la mano de la gente joven. Tú como profesor, ahora como director de la CIUDEN, por favor, haz un alegato a favor de la gente joven que está haciendo un esfuerzo muy grande por estudiar, por preocuparse, por estar ahí, por labrarse un futuro, por pensar en el futuro de los demás. Yo sé que tú lo vas a hacer muy bien, seguro. Mira, yo a veces hasta me cabrea. Yo soy una persona de carácter muy, muy tranquilo, pero hay veces que me cabrea escuchar que tenemos a la gente que no está formada, que no tiene ganas de trabajar, y no es verdad. Yo he ido viendo el paso de generaciones durante los últimos 40 años y veo que la gente de ahora la hay muy buena, con muchas ganas de salir adelante, de esforzarse. Es verdad que les está tocando un momento muy, muy crítico. Es decir, hay chavales ahora que tienen 10, 15 años que han pasado por una crisis económica fortísima, ligada a aquella crisis de los años 2008, 2010, luego ha tenido una pandemia brutal, luego ha tenido una guerra, aquí en España hemos tenido un volcán, es decir, ya no sé qué más les puede pasar. La gente joven tiene ganas de formarse, tiene ganas de luchar por su futuro. Lo que también tenemos es que apoyarlos. Es decir, igual tenemos que ir dejando nosotros paso, tú y yo, dejando paso a las nuevas generaciones para que vengan, para ocupar nuestros puestos, para encontrar su camino, para que encuentren su nicho y nos saquen adelante como país. Yo estoy convencido de que lo van a hacer y que hay gente realmente muy, muy bien formada, y aquellos que no han querido optar por esa opción, bueno, pues animarlos a que nunca es tarde, estudiar, sumar conocimiento, sumar capacidades. Es decir, no todo el mundo tiene que llegar a la universidad, pero sí que hay muchas formas de formarse, de conseguir labrarte una oportunidad para buscar tu futuro. Pero para eso también tienes que poner esfuerzo de tu parte. Y yo animo a todos los jóvenes que así lo hagan, sabiendo que ahí les está esperando un futuro y que a nosotros, a los que somos mayores, nos va la vida en ello también, porque tenemos que confiar en esas generaciones que ahora están en los 10 años, los 20 años, los 30 años, porque de su esfuerzo vamos a vivir todos. Bueno, pues de esos líquenes saldrán esas setas y haremos esas asociaciones maravillosas de la naturaleza
los humanos, que nos tenemos que llevar bien con nuestra naturaleza, y la buena prueba de ello es, fijaros qué vuelta tan buena nos hemos dado hoy por el campo, sin salir de la ciudad, con Arsenio Terrón, nuestro querido amigo Arsenio, que tan amantes del campo y que tan buenas lecciones sabe dar, tanto en la universidad como en su cargo actual, como en la vida, a sus amigos y también a todos los que le siguen de cerca a través de sus escritos, de sus publicaciones, todas esas cosas que tú has hecho también y que sigues haciendo también. Amigo, muchas gracias. Gracias a vosotros, es un placer, y yo siempre que pueda compartir lo que sé con la gente, para mí es un auténtico privilegio, así lo entiendo. A mí me gusta siempre despedirme mirando al cielo, fíjate qué tontería, ya sea de día o de noche. A ver, ¿qué me aconsejas mirar hoy? Bueno, pues el juego de las nubes. Acuérdate cuando nos fuimos, que estábamos viendo ya el cielo estrellado, y ha vuelto la nube. El carro, ahora se ha metido la nube, pero esto va a hacer que se atempere la noche, es decir, que no haya heladas. Es decir, al final mañana nos vamos a levantar con una mañana tranquila. ¿Gracias a qué? Gracias a que el cielo se ha ido cubriendo de esas nubes que llaman de evolución, que se han formado como consecuencia de la evaporación de las últimas horas de la tarde. Bueno, pues hay que poder disfrutar. Si la vida te da limones, pues hay que hacer un zumo de limón buenísimo. Pues, podríamos tener un cielo superestrellado y sería precioso, pero ahora tenemos pues, un cielo nublado y también es bonito. Hay que saber mirar arriba y disfrutar. Se van viendo algunas estrellas, mira, un poquito más atrás está un poquito más despejado. Todo tiene en la naturaleza, todo es bello si sabemos mirarlo con los ojos. Profesor Terrón, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos, saludos de Mures TV, con Red Lion, aquí estamos siempre emitiendo todos los jueves, entrevistas súper maravillosas, con buenos amigos y amigas. Lo dicho, chao, buenas noches.